tenés el cargador. Eso es como que todos queremos ser el hígado, básicamente. O sea, todo el cuerpo se muere. Es un intestino honesto. Cuando tenés un intestino Honesto. claro, un intestino honesto, claro. Es la honestidad y la coherencia en el accionar. Pero eso cuando se da, cuando la persona hace lo que siente que tiene que hacer, ¿no? Porque nadie le está obligando a hacerlo. Y para eso hay gente, para todo. Hay gente que le gusta limpiar. O sea, no todos quieren estar en una oficina. O sea, hay mucha gente que quiere hacer muchos trabajos que están ahí para hacerse. El otro día me hablaba, ¿cuál es el rol del síndrome de Asperger? Me preguntaba una mujer allá en Chile, o del autismo en general. Y después leí justo un texto el otro día que era genial para eso. Serían los mejores trabajando en un supermercado, por ejemplo, trabajando en una oficina. ¿Por qué? Porque organizarían todo de tal manera que nada se perdería, todo estaría exactamente como tiene que estar. O sea, son los mejores en ese trabajo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Creemos que no son normales, porque no están en la norma establecida, pero tienen mucho más potencial que cualquier otro empleado para hacer esa tarea. Entonces, la naturaleza dispuso a todos con un potencial específico para hacer las tareas específicas, pero nosotros, tratando de normalizar con este sistema que no funciona, descartamos personas, queremos ser otra cosa que no somos, y cosas así. Matías, viste que hoy por hoy estamos en una gran grieta en Argentina y creo que también es mundial. Es mundial. ¿Cómo actuar para llegar a este sistema sin que ni te agredan ni que estés de un lado o del otro, ¿viste? Porque en realidad creo que ninguno tiene razón y lo único que están tratando es tener poder y dinero, no sé. Sí. Y por otro lado también se habla mucho de que hay oscuros y no sé qué, es pero ¿Oscuro dónde? o sea, no sé qué son como animales y no sé cómo. ¿Reptilianos? Sí, Ah. no sé si hay algo que tiene que ver con todo. ¿Cuándo vamos a empezar a tener un poco de luz? Un poco de luz, creo que entre 50 años, pero... Bueno, no bastante. Espero que el proceso de vida se entienda. Sí. Bueno, esto obviamente el trabajo de tener el cuerpo y justamente la gracia de haber evolucionado como cuerpos son los virus. O sea, si no hubiese habido enfermedades y virus, nunca hubiésemos evolucionado. Por lo tanto, nunca va a haber paz o armonía social. Siempre va a haber alguien que trate de generar un conflicto para mejorar el sistema. El problema es si lo vemos como una bacteria que nos quiere matar o una bacteria que nos está fortaleciendo. ¿Sí? Otra vez el cambio de perspectiva. La grieta es planetaria, no es solamente de la Argentina. Es algo que está pasando en todos lados, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos llegando al extremo de la dualidad. Estamos llegando al extremo de la oposición. ¿Sí? Entonces, esto hace que se arme esa grieta en el centro, ¿sí? Que en realidad es un canal para sumergirse. Es como se está moviendo todo, se están polarizando de tal forma que no le queda otra al positivo y al negativo que volver a unirse. ¿Sí? Es inevitable que a más separación el colapso va a ser más fuerte. ¿Sí? En el centro, obviamente, eso se va a vivir como una revolución a nivel planetario, no solamente de acá. Todo lo que vive la Argentina en cierta forma, en los países latinos en general, es como, al ser los hijos, vivimos el resultado de los mayores, que son Europa, Norteamérica, Medio Oriente, que son como los abuelos y padres de esta situación, y nosotros somos como los que mostramos el reflejo de lo que sucede a escala global. Nosotros estamos, como naciones, al tener 200 años, estamos todavía en la preadolescencia, como ser. O sea, estamos recién preguntándonos quiénes vamos a ser. Nosotros ni siquiera estamos cumpliendo nuestro papel como nación todavía. O sea, nuestro rol como nación empieza dentro de 100, 150 años. Hay que prepararlo para que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es como la constante muestra de lo que no es, ¿no? Pero a nivel planetario, lo vuelvo a decir, no es solo acá en Argentina, es todo el sistema colapsando en sí mismo. Entonces,
sea, reconociendo de que esa dualidad es en realidad parte de la creación, femenino-masculino, ¿no? Es como parte de la creación, es una discusión a nivel de pueblo, pero que nos va a terminar uniendo en la necesidad en algún momento, ¿no? O sea, como le pasa a Venezuela, está en una posición mucho mayor que acá. O sea, hay como un quiebre tan fuerte a nivel planetario, y allá justo es el lugar donde tiene que transmutarse todo, que inevitablemente se va a vivir un quiebre fuerte entre el positivo y el negativo. Ninguno de los dos son malos ni buenos, ¿no? Entonces, ¿en dónde me tengo que posicionar yo? Acá, reconociendo y sabiendo de que es un proceso, de que los que estuvieron antes me enseñaron tal vez lo que no era y me dejaron algo positivo que aprender desde el punto de vista que sea. Los que están ahora también, las cosas que no estén haciendo también te dejan una enseñanza. Entonces es siempre ver lo positivo y lo negativo de las dos partes y tratar de integrarlo, el saber que la responsabilidad de que eso sea así es mía, no es o sea, el trabajo es más del pueblo, del interno. Ni siquiera hay que unirse para eso, porque es difícil unirse cuando estamos en la polaridad, pero sí reflejar la neutralidad, ¿no? O sea, si es cambiar la perspectiva, cuando estamos hablando de cambiar la perspectiva, no entrar en la misma tercera realidad en la que las personas que están divididas funcionan, sino poder salirse y mirar un tercer aspecto. Y ese tercer aspecto me va a mostrar que están en un flujo constante, como dije antes, que se repite constantemente, pero que si yo soy capaz de empezar desde mí a cambiar esa visión y compartir un camino totalmente diferente, entonces me salgo de esta realidad dual. Yo me salgo de esta realidad dual. Y eso va a ir reflejando en todos los otros actos. Y esto es lo fundamental de pasar a otra dimensión. Cuando hablamos de pasar a la cuarta dimensión, ¿sí? Tenemos que pasar a la cuarta dimensión. ¿De qué manera? No dejando todo esto atrás, cambiando la perspectiva de lo que hemos creado en tercera. Es la única forma de salir de eso. Por eso yo hablaba de autocracia y no hablo de un sistema, o sea, de cambiar al presidente, de cambiar al que está ahí por alguien que sepa más. No, porque es repetir lo mismo. Por más que la persona sea la indicada, sigue en la cabeza. Es el sistema el que está enfermo, no las personas que están en el sistema. ¿Sí? Entonces, si los que estamos dentro lo empezamos a cambiar desde la perspectiva, empieza a modificarse. Ahí sí hay un inciso de los reptilianos, por ejemplo, ¿no? Los reptilianos vivieron en el planeta hace miles y miles y miles de años. Hoy, si quedan algunos, están en el plano esférico muy sumergidos abajo. ¿Qué queda de ellos? La cultura reptiliana. La cultura reptiliana fue una cultura muy importante para la humanidad porque nos dio la verdad. Vamos a hablarlo desde fuera, ¿sí? No malo ni bueno, desde fuera. Nos dio la verdad, ¿por qué? Porque eran los únicos custodios de la verdad. Ellos sabían cómo vivir en este planeta y nos enseñaron a vivir en este planeta. Fueron los que nos dijeron por dónde ir, qué hacer, nos enseñaron muchas cosas y nos liberaron de aquellos que decían ser nuestros dioses. Ellos fueron los primeros que nos dijeron, ustedes pueden ser libres. Imagínense lo diferente que es hoy la concepción del reptiliano. Ustedes pueden ser libres y dueños de su destino, nos dijeron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todas las civilizaciones tomaron a la serpiente del reptil como el símbolo de la libertad, de la sabiduría y demás. Cuando empezó otra vez el monoteísmo y empezamos otra vez a seguir a los dioses, la serpiente se convirtió en algo que dañaba la integridad de aquellos seres que íbamos hacia el cielo. Entonces empezó a castigarlos. Y todos los seguidores de la serpiente se convirtieron en ocultistas, es decir, agrupaciones herméticas en las cuales el conocimiento estaba oculto, ¿no? Y fueron sobreviviendo, hasta que en un momento dijeron, no podemos más. Entonces se pasaron a la masonería, y la masonería empezó a crear las repúblicas. Y las repúblicas, liberadas de la monarquía y el cristianismo, fue donde, gracias a todo ese movimiento, surgieron los
científicos que en ese momento, para sobrevivir, tuvieron que ocultarse dentro de la masonería, haciéndose llamar los Illuminati, ¿no? Creando la enciclopedia como una oposición a la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué crearon? La educación, las fábricas, la libertad, la república democrática, nuestras naciones. Y ahora uno piensa, desde ese punto de vista, ¿fueron malos? Les conté la parte positiva de su historia. Bueno. ¿Sí? ¿Fueron malos? No, simplemente nos ayudaron. En el hacer, se dieron cuenta de que éramos tan homínidos, ¿sí? Tan homínidos que éramos muy fáciles de manejar. Entonces dijeron, si son tan fáciles de manejar, mejor digámosle qué hacer directamente. Y ya está. Entonces crearon todo un sistema por detrás en el que crearon un sistema de dominio y control para controlar la población, a través del miedo, a través de esto, del otro, y mantenernos arreados y decir, miren, se ve que la religión tenía razón, ¿no? Entonces, pero no son quedó la cultura del cristiano, digamos, ¿no? Entonces, esos seres en realidad tienen una visión totalmente positiva también para nuestra historia como humanidad. Fueron importantes. Y no son las que marcan la brecha, no son las que marcan la crisis de este planeta. Somos nosotros los únicos responsables de eso, porque nosotros estamos creando esa realidad. Entonces, por eso es ir al ser. Todo lo otro existe porque nosotros le dejamos que exista, básicamente. Aparte ya no les creemos nada. Claro, como decían, Ir al ser humano. en la vida créanlo todo, pero no crean nada. Porque nada existe, pero a la vez todo lo crean. Así que esa es la complejidad de esta realidad, la tercera dimensión. Sí. Ah. Es que no veo quién tiene el micrófono. Yo tengo el micrófono. Bueno. Había visto que habías puesto una publicación en Facebook sobre Venezuela, pero no alcancé a leer todo el mensaje y algunas partes que leí no entendí nada, pero sería, no sé, a mí me interesa saber mucho todo lo que sabes sobre Venezuela, que capaz... ¿Ahora? Bueno, pero, no sé, siento que es importante igual para el proceso de todas las naciones porque estamos en un conflicto grave. Sí. Pero sería bueno, no sé, si recuerdas todo ese mensaje y explicarlo. Más o menos lo que sucedió. Ahora estuve en Venezuela el mes pasado, creo. Y lo compartimos un poco ahí. Y hace años, en el 2012, cuando pasé por Venezuela, les dije, esto va a ir a peor. Va a ir a peor porque lo que está haciendo esto es hacer un embudo energético que tiene que limpiarse y explotar sí o sí para que libere todos los Andes de una presión en la columna que va a ayudar a todos los países a ser liberados del condicionamiento futuro. ¿Sí? Entonces, la gran crisis que está viviendo Venezuela en realidad es parte de ese organismo que está purgándose, como si fuera, en cierta forma, la región del Caribe representa el páncreas, un aspecto del páncreas, el otro está en Asia, un aspecto del páncreas. Entonces estamos como en una especie de purga, ¿no? De revitalizar la glucosa en el cuerpo, ¿no? Eso es lo que representa ahí el Caribe. Sí, pero ahora... Entonces, lo que había expresado de esto es que es un proceso totalmente necesario para poder liberar una tensión a nivel planetario, no solamente regional, ¿no? No me acuerdo bien qué fue lo que escribí en ese texto porque estaba en otra cosa, pero lo que expresaba es como que ese territorio que es la ascensión de toda la columna vertebral, es decir, la Kundalini que empieza entre Chile y Argentina y se enciende al final ahí en Venezuela antes de seguir para Norteamérica, y al revés también, por donde entra y termina en Tierra del Fuego, es lo que yo le llamo la ave fénix, ¿sí? El punto donde el fuego se enciende y todos tienen que volverse cenizas para volver a renacer. Lo que le está pasando al territorio es como la erupción de un volcán, ¿sí? La erupción de un volcán, por ejemplo en la cordillera, hace que
todo lo que está alrededor se muera, se queme, se tape por las cenizas. Y es horrible todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Pero sin embargo, esos son los nutrientes que hacen que después los cultivos sean mejor, se limpien incluso las aguas, crezcan mejores frutas, verduras. Por ejemplo, toda la riqueza que hay en la pampa húmeda es por los volcanes de Chile y la Patagonia. O sea, por las cenizas que vuelan y se van sembrando. Entonces, a nivel humano y emocional, hay un dolor muy grande porque lo vemos desde nuestra escala micro. A nivel planetario, es una regeneración del páncreas, digamos, que está revitalizando de glucosa al cuerpo. Y que esas cenizas van a nutrir el potencial que tiene esa tierra para poder resurgir, que no creo que falte mucho, pero es el proceso que tiene que pasar. ¿Cuánto falta? Es que depende de la conciencia, todos los procesos, como hablábamos recién, depende de la conciencia del pueblo, depende de la conciencia del que lo sostiene a él, ¿no? Entonces, la conciencia lo sostiene desde el dolor, y sí, entonces está generando más dolor. Entonces, tiene que haber una gran movida de aceptación del proceso para poder transformarlo. Porque si no, siempre se está en la lucha. Entonces, el plazo, hay plazos astrológicos, que no sé cuál es específicamente, pero seguramente no debe ser mucho más. Igual que en muchos países, hay un plazo astrológico planetario prácticamente. Pero todo depende de cómo se pasa ese proceso en función de la conciencia del pueblo para tomar esa decisión. Es decir, me subo al tren o espero el siguiente, ¿no? Que eso es lo que nos va a pasar a todos, absolutamente, en el 2025. A partir del 2024 al 2030 aproximadamente va a ser un periodo en el cual van a pasar muchos trenes. Si no nos subimos a los trenes, nos va a ir bastante mal. El fruto cae cuando está maduro, ¿no? Sí, justamente. Qué dolor de frase. Pero sí. Sí, allá. Para Argentina, ¿qué podés decirnos con respecto a todas las inundaciones, lo que está pasando en la Antártida, o más o menos lo que estás hablando así como se espera? Nosotros, ¿cómo va a ser nuestro proceso? Estamos en la brecha del 2017-2018. ¿Cómo lo vamos a encarar esto hasta llegar hasta el 2025? Hasta el 2025 nosotros vamos a tener que ir solucionando karmas que empezaron en 1880, gracias a nuestro querido Sarmiento. Hay que amar, Podremos hay que integrar, integrar, honrar, agradecer, amor incondicional. Honrar y agradecer. Bueno, es un ciclo kármico, ¿sí? Que estamos cerrando de diferentes oposiciones, ¿no? Es un ciclo planetario en general, pero para nosotros que somos futuros gestadores de una sociedad nueva, que van a venir en el futuro, Y viví somos subiendo un los pueblo que videos, tenemos que cerrar ese cosas ciclo de Belgrano. suficiente del 2025. Es decir, que este gobierno y el siguiente tienen o toman conciencia rápido, o no sé, digamos, como que se retrasa mucho más el proceso. Se tiene que cerrar en conciencia todo un proceso histórico. El agua es un claro ejemplo de esto. Las inundaciones que estamos viviendo nosotros en todas las regiones de Argentina es un proceso emocional. Nosotros somos una madre, territorialmente hablando, es una madre que está viviendo convulsiones emocionales a nivel físico. Eso hace que se vea en el agua, en las inundaciones. Mi región, por ejemplo, está casi desconectada, ya tapada por el agua. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay un proceso de muestra de la emoción que se está empezando a purgar, ¿sí? Y que va a ser necesario, y es necesario que siga sucediendo. Yo ya he dicho muchas veces en algunas charlas que nosotros como país teníamos el propósito de regirnos por el corazón, ¿sí? Entonces, hasta que no cambiemos nuestra visión a la perspectiva del corazón, vamos a seguir guiándonos a través del ego, ¿sí? Y eso implica cambiar la capital.
Entonces, nuestro proceso es cambiar la perspectiva, volver a guiarnos desde el corazón y no desde el estómago, ¿sí? Y empezar a desarrollar un plan a 100, a 200 años y no a 4 años, ¿no? Que es lo que hace la política, no solo acá, en todo el mundo. Entonces, a partir de 2024, 2025, la frecuencia del Sol empieza a ingresar al planeta de una manera mucho más intensa, con lo cual todo lo que es a nivel frecuencial se va a empezar a modificar cada vez más fuerte. ¿Sí? Por esto mismo, tenemos que adaptarnos a esa frecuencia. No esperar que lo hagan los que están en el gobierno, sino empezar a ser las personas que sostienen la frecuencia desde el pueblo. Por eso venía explicando lo de las activaciones en las plazas, en los territorios, para mantener esa energía activa girando, para que cuando la energía del Sol atraviese pueda ser absorbida por los territorios más sutilmente y no como una crisis o revolución que es lo que se espera. ¿Se va a aplicar la temperatura del Sol? No, lo que pasa es que es como una onda expansiva que va a ir afectando el campo electromagnético. Sí. Sí. Lo que hice fue llegar al sonante, donde estaba viviendo en el interior de la provincia de Buenos Aires, y anclar todo ese sonido donde yo iba estando. En el Zona Bolívar, después me fui de viaje a Comodoro y ahí anclé cristales y los soné como reactivando todo el terreno, porque es lo que me salía en realidad, porque son todas partes donde yo he estado y me siento muy unida a todo lo que es la población aborigen y de esa zona. Entonces, ahora voy a decir que nos vas a incorporar todo lo que son las consonantes. Yo lo que quiero saber, porque el tema del sonido por ahí es como que al vocalizar, viste que tenés que ir buscándole el sonido que te resuene o que vos quedes como contento de la voz. Las consonantes, digamos, son muy diferentes de las nuestras. Algunas sí. Porque yo estuve viendo la serie como que ya solo dibujitos, como que Ya soy el dibujito de claro. no. Como para más que nada usarlo, yo trabajo con el sonido del cuenco de cuarzo, poder anclar los mensajes claros, digamos, Sí. y acompañar los movimientos. A veces no es necesario movilizarse para acompañar los movimientos en Francia o en ningún otro lugar, que puedes anclar a la tierra, lo puedes hacer tranquilamente. Sí. Entonces, como para que el mensaje sea claro y no esté en toda la mentalidad nuestra tan como ese canal sucio de sonido, usando este dialecto que nos vas a mostrar, para que sean sonidos o mensajes claros que sirvan para cada instante. Claro. Armar una buena afirmación, pero Sí. vaya directamente a la matriz, que te llegue ahí y podamos usarlo, digamos, ya no solamente en la parte individual de mi parte, porque lo hice, por ejemplo, con el útero de mi familia, de mi sangre, bueno, todos esos sonidos que pasé, sino para poder hacerlo planetariamente, digamos, ayudar a la red, a cada cuando se juntan acá, cuando se juntan allá, poder estar y estar. Bueno, en relación a eso, lo que quisiera hacer más adelante cuando tenga bien los recursos para poder mostrarlo gráficamente, es que, por ejemplo, si tenemos el planeta, y acá hay un punto, por ejemplo, Egipto, del otro lado, el opuesto es Tahití. Entonces, es el polo opuesto. Por lo tanto, acá se conforma el toroide, ¿no? Este toroide. Acá la letra es, por ejemplo, la letra M, ¿no? No, M es Baikal. Vamos a hacerlo más con un territorio que nos corresponde a nosotros. La letra M positiva es el lago Baikal. ¿Lo ubican? Baikal está en Siberia, en Rusia, arriba de China. Y su complemento es el negativo M, que es Cabo de Hornos, en la frontera entre Chile y Argentina, al sur. Entonces,
Esto es la antípoda, ¿sí? Antípoda se llama, el punto opuesto. Cuando trabajemos sobre la red planetaria, en ese cuadrito que les voy a mostrar, cada una de las frecuencias que se van a trabajar en positivo y negativo son las 72, que son las 36 positivas y las 36 negativas, que complementan una frase. Por ejemplo, en este sentido sería la palabra mam, ¿sí? Por ejemplo. Entonces el mantra de este territorio va a ser mam, ¿sí? Que va de un punto al otro. Cada uno va a ser diferente. Hay una que por ahí va a ser complicada, que es esta. Que es la letra hay varias que son un poco difíciles. Hay muchas diferencias. Entonces esto lo voy explicando bien y qué significa cada uno, ¿sí? En este papel que no me dio tiempo de traer. Entonces, esto a nivel planetario lo vamos a trabajar sí o sí. Pero para hacer las tareas internas no hace falta saberse específicamente esto. Esto lo vamos a usar básicamente para esta tarea. Para lo otro, las vocales, como siempre dije, es lo más sencillo para este tiempo. Estamos entrando en la era de Acuario, y en la era de Acuario todo es mucho más fácil y más fluido. Entonces, estos son muchísimos condicionamientos que aprender. ¿Sí? Son 36 consonantes, de las cuales la mitad no podemos pronunciar, ¿no? Como la DH, la TH, la comparación con la T y la D, la Z, no es 9, o sea, hay muchas diferencias que son sonidos y vibraciones. Entonces, esos sonidos y vibraciones van a ayudar a concentrarnos en la tarea del planeta para cumplir correspondientemente con lo que significa. Pero si no sale esto, se trabaja lo que significa el portal, ¿sí? A través de las vocales. Man es de la materia. En la historia, cuando vamos pasando por las diferentes ondas de frecuencias, ¿sí? En ese paso de un punto al otro, a veces vamos hacia la pirámide del patriarcado o hacia abajo del matriarcado. Es como algo natural que tenemos de pasar del poder del hombre al poder de la mujer, del poder del hombre al poder de la mujer. Por eso, como hace tanto tiempo que venimos del patriarcado, probablemente vayamos hacia un matriarcado. Es lo natural. Ahora, si nosotros tomamos conciencia de esto y empezamos a darnos cuenta de que no queremos seguir con ese ciclo de diferentes ajes, ¿sí? Y queremos pasar a otra escala en la cual unimos padre y madre, entonces tenemos que encontrar la armonía entre los dos, ¿sí? ¿Cuál es el poder de los dos juntos? Eso es lo que tenemos que trabajar. Fíjense que cuando trabajamos un armónico en esta onda de frecuencia, acá en geometría vamos a tener esto y esto, esto y esto, ¿sí? Por separado es una pirámide y una B corta. En biología es muy claro, ¿no? Biología. Sí, tranquilo. ¿Sí? O sea, hombre, mujer, ¿sí? Está el mismo. Pero cuando buscamos la armonía, vamos a encontrar esto de acá, ¿sí? Que unificado va a dar esto o esto, ¿sí? Depende cómo lo quieran dibujar. Entonces, ¿qué se ve en esto? La integración del ser. Acá es donde está el ser. Es decir, que en realidad lo que tenemos que vivir como neutralidad es el hijo, ¿sí? Ya no ni la madre ni el padre, sino el hijo. Eso es lo que tenemos que buscar hacia futuro. Que no sé cuál sería la filarquía. Sería otro el poder que se abre, ¿no? Es el poder del ser. Entonces, la unificación del mercado. El
el mercado, es en realidad ese potencial de los dos juntos. Mientras sigamos viendo la dualidad, que es esa brecha, esa dualidad que venimos hablando, siempre va a ser hombre-mujer, 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 femenino masculino, hasta que encontremos que los dos tienen un hijo. ¿Sí? En lugar de ver quién manda, es ver qué es lo que crean juntos. ¿Sí? Y eso implica que la mujer, para recuperar su poder, no tiene que ocupar el rol del hombre. Y que el hombre, para igualarse con la mujer, no tiene que ocupar el rol de la mujer. No es así específicamente. Es en realidad, como habíamos hablado antes, que la mujer vuelva a recuperar el poder en su propósito. Y que el hombre vuelva a recuperar su poder en su propósito. Desde el femenino y el masculino, ¿no? Entonces hoy tenemos mujeres que gobiernan o han gobernado desde la energía masculina, que es el enfrentamiento, la guerra, la batalla, la lucha, ¿sí? Cuando la madre tiene que cuidar, abrazar, proteger, contener, alimentar, nutrir, ¿sí? Es por otro lado. La madre, el sistema maternal funciona por círculo, no funciona por presidencial, o sea, no funciona con un eje a seguir, sino que funciona en círculo de mujeres. ¿Sí? El matriarcado funciona como círculo de mujeres, pero pierde la dirección del masculino. Entonces, tienen que estar trabajando en conjunto, uno y otro, para que haya una visión holística del proceso. 144 no es lo mismo, 14. El 14 viene por otro lado, que en realidad está haciendo un llamado de rever las estructuras que yo he creado para mí y verlas desde otro punto de vista. ¿Sí? Es como un llamado de atención a rever la estructura que yo he creado para mí. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Perfecto. Quería preguntarte sobre las gemelas de la gran mujer argentina. Las Malvinas, las gemelas. No sé si son hombre y mujer o... Sí, las gemelas, los mellizos de Argentina. ¿En qué sentido? ¿Geográficamente? ¿Históricamente? Sí, bueno, ese es el conflicto de una madre, ¿no? El conflicto de una madre cree que sus hijos son suyos. Y de la abuela es que también cree que son suyos, ¿no? Es la lucha entre una abuela y una madre por los hijos, cuando los hijos son libres, son del mundo. Imagínense eso, vayamos a la familia, una abuela y una madre peleando, estos hijos son míos, no son míos, no son míos, es que tú eres un idiota para criar a estos hijos, no sirves para eso. Entonces la otra le va a decir, no, pero yo los parí, no es que, claro, ¿no? Salieron de mi territorio, ¿sí? Salieron de mi cuerpo, son sangre de mi sangre, y la abuela va a decir, y mía también. ¿Y de dónde saliste? No Entonces, repollo, claro. Entonces, ¿cuál es ahí el tema? Vamos a pasarlo a constelación familiar. O sea, pasar el tema de Malvinas a constelación familiar es el conflicto entre una suegra y una madre. ¿Sí? Bueno. Entre una suegra y una madre, que los dos quieren dirigirle la vida a sus hijos y a sus nietos. Cuando los hijos y los nietos son del mundo, no tienen que dirigirle la vida. Son aparte, son otra cosa. Y esto pasa en muchos lugares, ¿no? Como en Inglaterra tiene un montón de hijos perdidos por ahí. Como decía, Mírame foto para una vez alguien lo describió como el pirata que fue y tuvo muchos hijos en diferentes puertos. Pero aún así son libres cada uno de ellos. Entonces, desde el punto de vista de si lo vemos históricamente como argentinos y qué sé yo, o sea, pero vamos a verlo desde lo que a mí me importa, que es la parte etérica, y desde ese punto de vista los hijos son del mundo, no son de la madre, ni de la abuela, ¿no? Es así. O sea, una de las formas en que la madre puede recuperar la confianza de sus hijos es cuando le da el espacio para ser ellos mismos. ¿Sí? Y no lo estamos haciendo. Entonces,
justamente por eso perdimos muchos hijos, por tratar de no perder a esos hijos. Pero aparte Es la dualidad. eligen. Estos hijos eligen. ¿Qué cosa? Estos hijos. Los hijos eligen a la madre. Pero por ejemplo, Pero- las Malvinas eligen a Inglaterra, no eligen a la madre. Sí, y ni sé siquiera, a lo mejor, porque ellos tienen su capital, Claro, ellos mismos. es otra idiosincrasia, viven de una forma diferente, o sea, es otra cosa. Más allá de que vienen directamente de ahí, es otra cosa. Nosotros negamos la Patagonia muchas veces en la historia, como hagan lo que quieran con todo lo que está por debajo del río Negro, ¿no? Entonces hay una historia de negación. Entonces otro vino, Chile y Inglaterra, dijeron, bueno, se lo niegan, después se nos antojó volver a recuperarlo, y entonces ya eran libres, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto es cómo yo ahora puedo sanar esa historia, reconociendo la libertad de los hijos, porque maté un montón de hijos tratando de recuperar solo 2, ¿no? Entonces, al final termina siendo peor Que lo de la presión. de lo que es ese opuesto del que venía hablando, ¿no? Por acercarme a un propósito termino generando más oscuridad de la que ya había. Otra preguntita, el secreto de Paraguay. El secreto de Paraguay. Paraguay tiene un secreto. Paraguay. No sé si voy a volver pronto, igual, para tratar de dilucidar. A ver si me encierro otra vez. Para que no saben, me secuestraron en Paraguay. ¿Ah? Es un acto, sí, hay un secreto peligroso. Sí, es un secreto que viene desde la antigüedad, en que se escondió en Paraguay la receta de un despertador del potencial interno en la sangre, en las flores que están en Paraguay, y en lagunas específicas que están en lugares donde hay tráfico de órganos, narcotráfico, y ahí caí yo. En el medio tratando de encontrar unas flores. Me escapé, por eso estoy acá. No entré en Quería hacerte una pregunta. ¿Por qué, habiendo tantos planetas, elegiste la Tierra? Para solo complicar. habiendo tantos lugares lindos. Mira, para. Porque estaba mi mamá. No, ¿por qué la Tierra? Mira, no es que elegí la Tierra, la vida me fue llevando a la Tierra, igual que muchos de los que estamos acá. O sea, la primera vez que viví en un mundo físico era en una estrella en Orión. Ni sabía que existía este planeta. Pasaron millones de cosas que me llevaron a Sirio. De Sirio escuché hablar de la perla azul, que era este planeta, que estaba evolucionando porque Marte estaba muriendo. A ese momento estaban los dinosaurios todavía. O sea, no tenían ni idea de lo que pasaba acá. Pero todo fue llevando. ¿Por qué fue llevando? Porque la Tierra es un lugar estratégico desde donde se puede ver el portal de Orión. Desde cualquier otro planeta con vida y civilización desarrollada, la constelación de Orión no se ve en la posición que se ve desde acá, que es las Tres Marías. El cinturón de ¿Sí? la de las Pleiades. Si uno se va a Sirio, las Tres Marías no se ven así, están en una posición diferente, a lo mejor una se ve por acá. Entonces ya no tiene, La misma o sea, perspectiva. estamos como desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, Orión se ve así. ¿Qué tiene esto? El patrón de Orión, que se replica en todos lados a la Tierra, en las pirámides de Egipto, en las pirámides de China, en las pirámides de México, en muchísimos lugares se replica este patrón. Lo que hace es recordarnos un camino para llegar al portal de Orión y pasar a otra dimensión, que es este portal. ¿Sí? La posición de las tres estrellas está ubicada de tal forma que muestra la espiral Fibonacci, ¿sí? La espiral áurea. Esta espiral, cuando uno coloca 3 puntos en una posición específica, puede diseñar esta espiral. Orión es la constelación portal, por la cual todos los seres entramos a la materia. ¿Sí? Es un lugar desde donde se entra, se pasa de una dimensión a la otra de una forma fácil, podríamos decir, desde la materia. Entonces, esta constelación muestra el portal desde donde se hace eso. ¿Sí? Entonces, la Tierra es uno de los lugares que combina
desde donde se puede ver esto. Por lo tanto, todos los que venimos de diferentes constelaciones, cuando llegamos acá, al mirar al cielo podemos recordar de dónde venimos y a dónde tenemos que ir. Es como un mapa. ¿Sí? Por eso elegimos la Tierra. Martín, Sí. ¿qué observación tenemos que tener cuando hay un atentado de estos que se atribuyen, no sé, Ahí sí. casi, por ejemplo? ¿Qué podemos aportar en nuestra observación para contribuir en un patrón de dolor o de los primeros impactos en general? Sí, sí, claro. Primero tener en cuenta de dónde viene el terror, que es una opción creada, que ha sido creada para generarnos miedo, dolor y frustración. El terrorismo fue creado por los países más desarrollados para poder seguir sosteniendo un control sobre la población. O sea, cuando más libres nos sentimos, aparece el terrorismo como una respuesta a hacernos sentir tan inseguros que solo dependemos del Estado, ¿no? De la seguridad que nos da el Estado. Entonces, primero tomar conciencia de eso. Y que por lo tanto el miedo que nos genera, la frustración que nos genera, es justamente el resultado que el sistema pretende que suceda, ¿no? Por eso he visto algunas manifestaciones que en realidad van a demostrar que no tienen miedo, que la vida sigue y que en realidad es un acto de cobardía, ¿no? Que en realidad es eso, es un acto de desconexión y cobardía, y verlo desde ese lugar. Hay mucho mensaje desde atrás, oculto, ¿no? En relación a cómo está sucediendo el terrorismo hoy en día desde el nivel cuántico, espiritual, digamos, no desde otro plano de conciencia. Desde otro plano de conciencia es que la casta antigua de la madre de la tierra está volviendo a pedir un llamado de atención, ¿sí? Recién hablaba de que Orión era el portal de la galaxia y el que marca el eje de ese portal es la estrella Sirio, ¿sí? La estrella Sirio, que es una estrella binaria, tiene otra estrella cerca, ¿sí? La estrella Sirio es un eje para todos nosotros como seres cívicos, ¿sí? Pero se le llamaba la estrella madre, era una estrella femenina, ¿sí? Y esta estrella femenina tenía una diosa que se llamaba Isis. Fíjense las palabras, Sirio, Isis, ¿sí? Son dos palabras que hoy producen frustración, dolor, angustia, terror, lo que sea, ¿sí? Pero que en realidad lo que está pasando es que como este mundo está creando el dolor de la tierra, el dolor y la angustia, la estrella Sirio, que es en realidad Asiria viene de ese nombre, el territorio asirio, ¿sí? de la estrella, utiliza justamente un nombre, ¿sí? Que era el mismo nombre de la diosa de esta estrella, para hacerse llamar la atención. Y el primer lugar al que ataca, por decirlo así, el mundo occidental es París, que significa que París es Isis, que significa casa de Isis, hogar de Isis, ¿sí? Entonces, fíjense que cierra la historia, ¿sí? Cierra la historia de que hay un llamado de atención a otro nivel de conciencia en que hay algo que nos está diciendo hay que volver a la madre, pero no se sabe cómo, entonces se hace desde el miedo, desde el terror. Esto a ese nivel. Entonces, reconociendo a la madre y reconociendo el sacrificio de las personas que están viviendo esta situación, es honrarlos no desde el miedo, desde el terror, sino honrarlos desde voy a reconocer el cambio que hay que hacer y volver a iluminar esta estrella en la tierra. ¿Sí? Verlos desde ese lugar. ¿Sí? Hola, sí. Quería saber cuáles serían los puntos estratégicos para el 20 de febrero del 2020 acá en Buenos Aires. En Buenos Aires ninguno. No hay ninguno. ¿Y a dónde hay que viajar? En Argentina prácticamente no hay ninguno. El más cercano está enfrente de Punta del Este, en Uruguay. Isla de Lobos. Es el lugar más cercano que hay de acá a uno de los nodos, de los 72 nodos planetarios.
que está enfrente de la provincia de Buenos Aires, pero más cerca de Uruguay que de Argentina. Claro, pero yo había escuchado que vos dijiste que con el espiral se podía marcar el camino. Sí. Y yo, por ejemplo, estoy en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿A Sí. dónde puedo ir? Por ahí pasa justo por ahí, no sé. Uy, no me acuerdo de la línea. En Buenos Aires, no, en Buenos Aires no pasa cerca ninguna línea, pero se puede subdividir en fractal. ¿Sí? O sea, una de las cosas que estuvieron trabajando los del grupo acá de Buenos Aires con las activaciones es encontrar dónde está la espiral que puede nutrir ese punto. No sé exactamente cuáles son los puntos, pero el obelisco es un punto estratégico hacia la Casa Rosada, porque la estructura de la ciudad está dispuesta para que el flujo vaya hacia ese lugar. ¿Sí? Entonces se aprovecha incluso la arquitectura para poder empujar esa energía hacia el nodo. La misma estructura de la ciudad lo hace, ¿no? Yendo de un punto al otro, pasando por esas tres calles que convergen en la Casa Rosada. Ahí ese es un flujo importante, por eso en el 2012 fue. Septiembre del 2012. Sí, septiembre del 2012 trabajamos sobre el obelisco y sobre la Casa Rosada. Pero no llegando a la fecha, ¿vas a decir los lugares? Sí, vamos a decir pero voy a decir los generales, porque si no me van a decir los de, no sé, los de Bucio también me van a preguntar, los de porque son muchos. Entonces, cada uno tiene que buscar el flujo natural de su territorio más cercano a una de las líneas. La línea más cercana que atraviesa Argentina por acá creo que pasa por Corrientes, por el norte por Corrientes y Chaco, que va atravesando así Río Grande y Uruguay, y la otra va por debajo por Chubut y Puerto Madryn. O sea, ahí, hasta el norte. Pero son los únicos puntos que atraviesan Argentina así más importantes como red, digamos. Dentro de la red que vamos a trabajar nosotros. Después está la otra red interna de cada territorio. Eso voy a tratar de mostrarlo en la medida que vaya pasando el tiempo, porque eso hay que sentarse y diagramarlo. Perdón, entonces la cuestión sería integrar en realidad en cada uno de nosotros el masculino y el femenino, ¿no? Sí, y volviendo a lo volviendo al anterior, es integrar femenino y masculino es hacer esto. ¿Sí? O sea, hacer todo el ciclo del que hablamos antes, cada una de las frecuencias en las que vibra masculino y femenino, desde la letra Y, que es el yo, para abajo femenino, para arriba masculino, o para un lado y para el otro, depende de lo que quieran ver. Y desde ese aspecto, trabajar todas las visiones femeninas y masculinas que he tenido en mi vida, como referencia a padres, abuelos, ¿tal? ¿Por qué? Porque recordemos de que todo es, si vamos para atrás en el pasado, en realidad estamos viviendo toda nuestra realidad en el mismo instante. Recuérdense que el pasado es lo que estamos viendo ahora. Todo lo que pasó está pasando en este instante en una densidad muy lenta. Entonces, cada vez que yo hago una integración de femenino y masculino de mi propia historia, lo que hago es sanar a mis ancestros en la misma línea, aquí y ahora, como si estuviese pasando en ese lugar en ese momento. ¿Sí? Estoy modificando la historia. El pasado es modificable, no es estático, se puede modificar desde acá, desde esta estructura. Cuando uno masculino, femenino, aquí, en el centro. ¿Sí? Y desde ahí modifico todo. Mati, vos hiciste una espiral cuando estabas explicando lo de las tres Marías. Sí. Hiciste una espiral así, no así, hacia adentro. ¿Por algo en especial? Sí, porque dije, es como volver, pero también como venir. Dependiendo de lo que la misma manera. Okay. Voy o vengo. Nosotros también tendríamos que hacer exactamente. Claro, porque en realidad recordemos esto. Yo dije, es una forma en que nos guía a ir al lugar de donde venimos. ¿Y en qué dimensión estoy hablando ahí? Porque estoy señalando un lugar afuera. Estoy hablando de por lo menos hasta sexta dimensión. Pero cuando pasamos a séptima dimensión, ese lugar no existe. Ese lugar también está acá. Entonces, por eso digo, el plan, ¿desde qué punto de vista lo quieren ver?
de tercera dimensión, de cuarta dimensión, de quinta dimensión. Podemos quedarnos hablando de ángeles y demonios. Estaremos en cuarto plano y estaremos hablando de cosas reales también. O irnos a séptima, donde no existe ni el bien ni el mal, y es un proceso totalmente expansivo desde el ser. O sea, depende, por eso digo, cuando hablamos del canal, de cómo ir hacia ese lugar, estamos hablando de cómo las civilizaciones que han vivido en tercera, cuarta y quinta dimensión buscan integrar las civilizaciones como estados interplanetarios un punto, como galaxia. Pero eso mismo, en otros planos de conciencia, lo tenemos en cada átomo. Entonces, no hace falta irse a Orión para atravesar el portal. Lo único que tengo que hacer es ir a mí. Es lo mismo. Porque ese patrón espiralado se repite en toda la vida. En todo lo que existe. Absolutamente en todo lo que existe. Entonces, por eso, cada átomo está compuesto por esa espiral. O sea, por ese